Ya estamos, digamos, sobre el final del cuatrimestre y sobre el final de lo que estábamos comenzando la clase, las primeras clases, donde hablábamos un poco de la estructura, ¿sí? De, valga la redundancia, lo que son las estructuras de datos. Y en base a eso hablábamos de que teníamos los tipos de datos primitivos y los no primitivos, donde teníamos los no primitivos que se formaban en base a los primitivos y se clasificaban en dos partes principales, los tipos de datos primitivos que eran de manera lineal y los que eran no lineales. Los lineales teníamos las listas circulares, doblemente enlazadas, pilas, colas. Y en la parte de las estructuras de datos no lineales, teníamos los árboles, que eran conjunto de elementos que estaban relacionados entre sí, que cumplían con una característica para que sean árboles. Cada uno de ellos, ¿sí? No podía tener más de un predecesor. Es decir, que solamente podría tener un padre. Ahora, un nodo sí podría tener más de un hijo y tenían muchas partes elementales de un árbol. Por otra parte, si yo digo que un nodo tiene más de un padre, pasa a ser de un árbol a ser un grafo. Y eso es lo que vamos a ver ahora y es con lo cual estaríamos terminando el primer cuatrimestre. Bien, entonces, ¿qué vamos a ver o qué vamos a decir? Que un grafo, ¿sí? Es un par de vértices y aristas, ¿bien? Donde B es justamente el conjunto de todos los vértices, B1 hasta Bn, es decir, cada uno de los nodos que vaya a tener el grafo, y E es el conjunto de aristas. Estas aristas son las que permiten, digamos, relacionar cada uno de esos nodos, ¿bien? Los vértices son esos puntitos y las aristas son las líneas que justamente van a ir uniendo. Acá hay un ejemplo bien simple. A ver, yo voy a abrir esto para poder escribir. Acá estamos. Este es un ejemplo donde con esta notación vamos a decir que G es un grafo compuesto por vértices y aristas. Esta notación vamos a ver que la podemos hacer de otra forma. O sea, también podríamos haber puesto entre paréntesis todo este conjunto, coma, todo este otro conjunto. ¿Bien? Y se haría en una sola línea. Esto es como para que nosotros podamos separar. ¿Y qué tenemos acá? B, el conjunto de nodos, o sea, está el nodo A, B, C y D. Y por otra parte, tenemos el conjunto de aristas formadas por cada una de las uniones. Si ustedes se fijan, el nodo A está unido con el nodo B está unido con el nodo C, el A con el C, el A con el D y el D con el B. Vamos a ver ciertas nomenclaturas que puedan llegar a cambiar con respecto a esto, porque hasta acá estamos armando, digamos, un grafo que está unido, digamos, no sabemos si A puede ir a D o si de D puede ir a A. Bien, que eso vamos a ver si estos grafos son o no son dirigidos. Bien, ahora, continuando con esto, tenemos en qué se puede aplicar esto. ¿Y esto en qué se puede aplicar? Bueno, tenemos acá, si ustedes se fijan, un conjunto de routers, bien, que están por ejemplo, en la universidad y están todos relacionados entre sí y están, o sea, uno le puede mandar datos al otro y así sucesivamente. Y justamente para esto, lo que nosotros podemos ver es que, al igual que los árboles, nosotros los vamos a hacer una representación gráfica la cual eh, son totalmente distintas en forma gráfica, pero en términos de conceptos son los mismos. Porque si ustedes observan, el A va con el B, el A va con el E, y acá también el A va con el B, el A va con el E va con el F, el E va con el F. O sea, en realidad, en definitiva, el grafo es el mismo, lo que no estamos teniendo es la misma representación gráfica. O sea que si por algún momento, no sé, se les llega a dar algo así, se les dice, estos grafos son los mismos, y si yo los miro así a simple vista rápido, digo, no, no son los mismos. Pero para eso, nosotros tenemos que
poder tener la definición de ese grafo y tener de manera textual, ¿no? Acá, si ustedes se fijan, está representado, que es lo que yo les mencionaba hace ratito, el, eh, el grafo, pero en una única línea, o sea, donde esto que tenemos acá es el conjunto de nodos o de vértices y este es el conjunto de aristas. ¿Bien? Entonces tenemos el nodo A, el B, el C, el D, el E y el F, donde en las dos figuras están los mismos nodos. Por otra parte, está el conjunto de aristas que, si nosotros nos fijáramos, y yo me paro acá en C y en D, y me fijo, C y D está conectado y C y D también está conectado. O sea, si cumple que todas las relaciones existen, es exactamente el mismo grafo. O sea que sí, yo les planteo una situación así, les digo, chicos, estos dos grafos son los mismos y ustedes lo tienen que analizar. O sea, van a tener que hacer algo esto. Es algo simple, pero bueno, a simple vista ustedes podrían decir, no, no son iguales. ¿Qué tipos de grafos podemos tener? Bien, eso es que hablaba hace un instante. Podemos tener grafos que sean dirigidos y grafos que no sean dirigidos. Estos grafos que son dirigidos son aquellos que permiten ir solamente de un nodo a otro nodo. Por ejemplo, el nodo A puede ir solamente al nodo B. A ver si pongo de nuevo para escribir. ¿Sí? El nodo A solamente puede ir hacia el nodo B. ¿Por qué me doy cuenta? Porque de acá a acá hay una flecha que es esta que está acá. Pero no puede ir al D ni tampoco puede ir al E. Pero el E sí puede ir al nodo A. El D sí puede ir al nodo A y así, ¿no? Entonces, esto, ¿qué es lo que nos puede permitir a nosotros? Supongamos que estamos armando no sé, algunas calles de Chilecito y los nodos son las esquinas y las aristas son las calles. Entonces yo podría decir, esta calle es mano para un solo lado, pero esta calle es mano y contramano, ¿bien? Entonces, esto, para muchos problemas, es lo más útil, ¿bien? Ahora, acá a las aristas se les suele llamar arcos, ¿bien? Y se representan con pares, igual que en el caso cuando no eran dirigidos, con la única salvedad de que acá, si ustedes se fijan, ya no está con llaves como estaba en el otro caso. Acá está con paréntesis las relaciones. ¿Y para qué se hace esto? Justamente esto está hecho para decir que este arco es en un solo sentido. Solamente se puede ir de E a A. Ahora, y nosotros vamos a hablar de esto. Cuando tenemos grafos que están dirigidos en ambas situaciones, o sea, todos están totalmente de manera bidirigida, ¿sí? Es decir, que A puede ir a E y E puede ir a A, es decir, que como que convertimos todo el grafo en algo que sea no dirigido, pero más que todo para decir, es dirigido, pero a la vez no le pondríamos, ¿no? Como teníamos en el caso anterior. Cuando ustedes vean las flechitas, van a tener que utilizar esta nomenclatura. Ahora, si ustedes se fijan acá, está el arco BC y el CB, ¿sí? Que es en realidad este mismo, pero estoy indicando las dos situaciones. Bien, podría darse el caso en el que ustedes puedan poner acá en este ejercicio que esto, en vez de que sea así, pueda ser así, B, C. O sea, esto lo podrían encontrar en alguna nomenclatura. Nosotros vamos a poner cada uno de los arcos, es decir, que nosotros vamos a poner lo que está acá abajo, es decir, el de BC y el de CB, para no generar confusiones ni nada de eso. ¿Bien? Para este caso, además de que tenemos los grafos dirigidos y no dirigidos, podemos tener los grafos valorados. Y estos grafos valorados son aquellos que el valor, digamos, tiene una arista y a esa arista tiene asociado un valor, el cual le implica que va a tener un costo. Es decir, supongamos que yo tengo que ir de acá, de Bilbao a Sevilla, y acá tengo un costo. Este costo puede ser
de muchas cosas. Podría ser costo de tiempo, podría tener, no sé, 395 minutos, o podría tener un costo monetario, es decir, tengo $395 para trasladarme hasta Madrid y de Madrid a Sevilla tengo 538. Podría ser costo monetario, podría ser tiempo, podrían ser recursos, ¿sí? Que no sé, para ir desde Bilbao a Madrid tengo que utilizar 395 bytes de datos para hacer algo. O sea, este costo asociado podría ser muchos factores. Bien, ahora vamos a hablar un poquito de conceptos y de cuestiones que hacen a los grafos. Dos vértices, ¿sí? Son adyacentes si existe una arista que los une. Es decir, si yo me vuelvo acá, el nodo o el vértice Bilbao y el vértice Madrid son vértices adyacentes porque hay una arista que los une. Los vértices que forman una arista son los extremos de la arista, ¿sí? Lo que estamos diciendo acá. En este caso solamente forman una arista. Bilbao es el extremo. Bien, si B es un extremo de una arista A, se dice que A es incidente con B. Bien, si el vértice es un extremo de la arista, se dice que esa arista es incidente con B. Es decir, que esta arista es incidente con Bilbao, esta arista es incidente con Barcelona y así. El grado de un vértice, ¿sí? Que lo vamos a representar como GR de B, es el número de aristas incidentes en B, ¿sí? Si hace falta indicar el grafo, ¿sí? En el que está, nosotros vamos a decir que GR es el grado de el grafo y tal vértice. Cuando veamos un ejemplo van a entender bien esto. Vamos acá. ¿Cuánto sería el grado, ¿sí? Del vértice 6? Bueno, simplemente nosotros nos vamos a parar acá. Este es el vértice, ¿bien? Y contamos cuántos aristas incidentes tiene. 1, 2, 3, 4, ¿no? Para el 1 tiene uno solo. Y para el 7 tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien, es solamente contar cuántos nodos. Ah, pensé que en la presentación estaba puesto. Bueno, cuántos nodos y cuántas aristas van a ese nodo, ¿no? Ahora, hay un teorema que se llama el teorema de apretones de manos, ¿sí? El cual dice que la sumatoria del grado de los vértices que tiene un grafo, es decir, yo me paro en este grafo y sumo todos los grados de cada uno de los nodos, tiene que ser igual al doble, ¿sí? Al doble de el número de aristas. Es decir, que yo acá tendría que sumar el grado y acá tendría que contar cuántas aristas hay y multiplicarlas por 2. Bien, si nos vamos a este ejemplo, ¿qué tenemos? Que el grado de A es 3, el grado de B es 4, el grado de C es 5, el grado de D es 2, el grado de E es 4, y el grado de F es 4, ¿no? Esto nos da 7, 12, 14, 22, ¿no? 22, ¿está bien? ¿Cuánto bien? 7, 12, 13, 14, 22. Sí, está bien. ¿Cuántas aristas tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O sea que tenemos 2 por 11 aristas. También nos da 22, ¿no? Vamos a ver. Ahí está. Nosotros acá sí teníamos 22, como lo había mencionado, y 2, acá me estaría faltando el por, 2 por 11 es igual a 22. Bien, entonces, para este caso, para este grafo, se cumple el teorema de apretones de manos. Bien, o sea, es algo bien simple, hay que contar cuántas aristas hay y hay que contar el grado de cada uno de los nodos. Este caso particular se puede dar solamente para grafos que son
no dirigidos. Si ustedes se fijan, este grafo que está acá no tiene ningún sentido de flecha. Por lo tanto, para esto sí se puede aplicar. Bien. Ahora, para cada n mayor o igual a 1, se llama grafo completo de orden n y se representa por kn, ¿sí?, al grafo de n vértices conectados de todas las formas posibles. O sea, para que un grafo sea completo, todos los nodos que tienen, ¿sí?, tiene que tener una relación para, con todos sus otros demás nodos. ¿Bien? Si tenemos solamente dos nodos, puede haber una única arista. Si hay tres, pueden haber estas tres. Si hay cuatro, pueden haber seis. Si hay 5, pueden haber 10 y así sucesivamente. Bien, ahora, ¿cuántas aristas tiene en general un KN? Bueno, eso es una pregunta para que ustedes la busquen. Hay una fórmula para encontrar cuántas relaciones pueden tener n puntos entre sí. Es una fórmula matemática que se las dejo como actividad para que ustedes puedan verla. Obviamente que esto puede aparecer en alguna preguntita, ¿sí?, pero es una fórmula que hay. Bien. Ahora, ¿qué es un ciclo? Un ciclo, ¿sí?, de grado n, nosotros vamos a decir que es aquel conjunto de aristas que pasan por n nodos y vuelven del nodo inicial, pasan un determinado conjunto de aristas y vuelven al mismo nodo inicial. Si ustedes se fijan, nosotros tenemos un grafo con vértices B1 hasta Bn y las relaciones son del 1 al 2, del 2 al 3, etcétera, pero el último sí o sí tiene que ser el 1. Entonces, el ciclo va a estar dado para que una secuencia de aristas empiece por una y termine por la misma. Es algo bien simple. Y obviamente que acá hacemos una aclaración, por lo general se consideran cuando el número de vértices es mayor o igual a 3, porque si no tendremos que decir que va y vuelve o cosas así, ¿no? Bien, chicos, hasta acá. ¿Venimos bien? Sí, profe. ¿Sí? Perfecto. Perfecto. Bueno, ¿cómo podemos representar estos grafos? Hay varias formas y varias nomenclaturas que nosotros podemos utilizar. Si ustedes se fijan, ya habíamos hecho una nomenclatura que es la que cumple con esto, ¿no? De manera textual, nosotros decimos el conjunto de nodos y el conjunto de aristas. Otra forma, ¿sí?, es la matriz de adyacencia, que es la que está acá, y la otra es, obviamente, el grafo de manera gráfica, donde nosotros ahí presentamos con símbolos ese grafo. Ahora, nosotros en términos computacionales, lo que nosotros podemos hacer para implementar, y la forma más fácil, es una matriz de adyacencia o una lista de adyacencias, que va a ser lo que vemos, ¿no? Y ¿cómo nosotros construimos esta matriz de adyacencia? Se construye, ¿sí?, imaginando que las filas y las columnas corresponden a los vértices. Es decir, que si yo tengo un grafo que tiene, no sé, 11 nodos, ¿bien?, vamos a tener 11 filas y 11 columnas, donde cada fila y cada columna va digamos, la intersección va a hacer referencia a la arista que existe entre ese nodo con otro nodo. Es decir, si nosotros nos fijamos acá, el nodo 1 puede ir al nodo 1, al 2, al 3, al 4, al 5 o al 6, ¿no? Para este caso y para este gráfico, si ustedes se fijan, tenemos que del nodo 1 puede ir al 2, ¿sí?, y está graficado. Del nodo 1 puede ir al nodo 5 y está graficado. Tenemos esto. Y no puede ir a ningún otro nodo, ¿no? Del nodo 2 puede ir al nodo 1, que es esta relación. Fíjense que este grafo no es dirigido, ¿bien? Por lo tanto, en la matriz de adyacencia yo tengo que especificar todas las relaciones, porque acá estamos diciendo que yo puedo ir para acá, pero también puedo ir para acá, sin indicar la flecha, ¿sí? No sé cuál es el sentido. Por lo tanto, yo voy a terminar armando esta matriz, ¿bien? Y ahora, en términos computacionales, nosotros, o ahí falta una C de computadora, nosotros
podríamos ponerle valores lógicos, es decir, verdaderos o falsos, o ceros y unos, como está representado acá. Bien, este es el caso particular cuando tenemos grafos que son dirigidos, no son dirigidos y que a su vez no son ponderados. Bien, vamos a ver que cuando son grafos dirigidos, bien, eh, como este caso, hay una cierta particularidad, que el nodo 1 solo puede ir al nodo 2. Por lo tanto, va a existir la relación del nodo 1 al nodo 2, que es esta. También va a existir al nodo 4 porque tiene esta relación. Pero no así con el nodo 2 al nodo 1. Bien, el nodo 2 no puede ir al nodo 1 porque no tiene esa dirección, pero sí puede ir al 3 y puede ir al 5. Si ustedes se fijan, este caso particular que está acá, sí permitiría como si fuese no dirigido, pero porque puede ir para los dos sentidos, ¿bien? Y sí se va a especificar eso, que del 2 al 5 puede ir, que es este que está acá, y del 5 al 2 también puede ir. Ahora, si yo me vuelvo a la nomenclatura que tenía antes, esta matriz, ¿sí? Para yo representar todo, me termina armando una matriz de manera simétrica. Si yo considero la diagonal principal acá, todos los elementos que están acá son simétricos a los elementos que están acá. ¿Bien? Es decir, que este está acá, este también está acá, este está acá, y así, ¿no? Entonces, si a ustedes se les llegara a dar, como está en el trabajo práctico, una matriz de este tipo o de este tipo, lo primero que tienen que hacer es fijarse si la matriz es o no es simétrica. Si la matriz es simétrica, es un grafo no dirigido. Y si la matriz no es simétrica, o sea, si tiene al menos un elemento que cambia y que no es simétrico, quiere decir que ese grafo es dirigido. ¿Bien? Ah, y otra cosa particular. Más allá de que las filas y las columnas son los nodos, consideramos que las filas van a ser los nodos origen y las columnas van a ser los nodos destino. ¿Bien? Es decir, que de acá vamos acá. Ahora, si además de decir que tenemos la matriz de adyacencia para grafos no dirigidos, pero tampoco ponderados, tenemos la matriz de adyacencia para grafos dirigidos, pero no ponderados, también tenemos, ¿sí?, la matriz de adyacencia para grafos ponderados o valorados, que en este caso es no dirigido. Por lo tanto, van a existir las relaciones de 1 a 2 y de 2 a 1, ¿sí? Y si ustedes se fijan y prestan atención, la matriz vuelve a ser simétrica. Bien, ahora, lo único que nosotros vamos a almacenar en esa matriz va a ser el costo. Por lo tanto, ya esta matriz, no, si estuviésemos trabajando en algún lenguaje que aceptara true o false, ¿sí?, ya no podríamos utilizar valores booleanos, sino que vamos a tener que utilizar valores numéricos. Por lo general son enteros. Ahora, salvo que el costo tenga asociado un valor decimal, va a tener que ser una matriz de datos reales, ¿no? Eh, y cuando no haya una relación, se pone directamente 0, ¿no? De todas formas, si acá este valor, por ejemplo, no hubiese estado, esta matriz no es simétrica, y acá sí hubiera tenido todas las relaciones habidas y por haber, ¿no? Tendría que haber especificado que era dirigido. Por otra parte, además de la matriz de adyacencia, podemos tener lo que es la lista de adyacencia. ¿Bien? ¿Por qué? Porque nosotros en computación son las dos formas que podemos representar un grafo, tanto por una matriz de adyacencia o por una lista de adyacencia. Una lista como tal, una lista de con punteros y estructuras. Bien, ahora, ¿qué es lo que nosotros hacemos en esta lista? Colocamos como columnas todos los vértices que tenemos de nuestro grafo, y a continuación, si bien acá está con una flechita, ¿sí?, pero a continuación, si ustedes se fijan, este grafo no es dirigido. Por lo tanto, acá lo único que estamos diciendo es que el nodo 0 puede ir al 2, que es esta relación, pero también existe la relación del 2 al 0. Ahora, si este grafo fuera dirigido, no tienen que estar todas digamos, las redundancias que hay ahí, como es el caso. Ah, no está el ejemplo. Pero
si nosotros hubiésemos tenido de que esto es dirigido así, ¿no? Sí tendríamos el 0 al 2, pero no tendríamos esta relación. O sea, que tienen que poner solamente a lo que puede ir. Ahora, si esto hubiésemos tenido así y esto hubiésemos tenido así, si hubiese estado el 1, bueno, y esto hubiese sido así también, pongamos, ¿no? Si hubiese estado el 1, hubiese estado el 3, el 4 no hubiese estado. Ahora, del 4 hubiese ido al 2, ¿sí? Y eso nos hubiese permitido poder tener la relación. Ahora, ¿qué relaciones van? Solamente van las relaciones a las que puede ir ese nodo. Es decir, el nodo 2 es el que más tiene porque es el que más aristas tiene. El 5 sería el que le sigue con 3, después con 2 y así. Bien. Como teníamos los árboles y teníamos los subárboles, también tenemos los grafos y los subgrafos. ¿Qué es lo que decimos? Que un subgrafo, que lo podemos hacer con la notación de G', vamos a decir que ese subgrafo obviamente pertenece al grafo general y que el conjunto de vértices prima también pertenece al conjunto de vértices general y el A', el conjunto de aristas prima, también pertenece al conjunto de aristas. Por lo tanto, ¿sí? El conjunto de los vértices prima y el conjunto de las aristas primas también pertenece, es decir, que es una porción de ese grafo. Ahora, ¿qué es lo que también tenemos, qué es lo que también se va a cumplir? Que obviamente si tenemos un subgrafo, ese subgrafo va a tener un grado menor o igual, porque podríamos decir que el subgrafo es todo, ¿sí? Va a ser menor o igual al grado que tenga el grafo general o el grafo grande, ¿no? O sea, si nosotros consideramos esto, es un grafo, ¿sí? El grafo principal, y G1 es un subgrafo, al igual que D, con nodo D, de este grafo. Ahora, el grafo 2 también es un subgrafo y todos son subgrafos de G. Más allá de que acá está el nodo D sin relación, es un grafo. Y obviamente que para acceder a ese grafo, a ese nodo, no hay ningún camino, no hay ninguna relación posible, ¿no? Pero esto es como para que se entienda de manera conceptual. Ahora, podemos decir que un grafo es cíclico, ¿sí? Cuando contiene algún ciclo como subgrafo. Bien, por ejemplo, acá podemos tener dos ciclos de longitud 3. Hablamos de longitud cuando la cantidad de aristas que los unen. Por ejemplo, el A, el F y el A de nuevo, es decir, A, F, E y F es un ciclo y a su vez es un subgrafo. Ahora, otro podría ser alguna relación que existe y que tenga tres nodos, ¿no? Como es el caso de D, E y F. No tengo otros que puedan armar con tres, ¿sí? Pero sí podría tener con 6, podría tener con 4, habría que ver las relaciones, podría ver si con 5, pero eso es un ciclo, que además un ciclo, ya lo habíamos visto antes, que tiene que empezar en un nodo y terminar en el mismo nodo. Además de los ciclos, tenemos los caminos y con esos caminos está asociado la conectividad, ¿sí? Un recorrido o un camino es un grafo, ¿sí? Que tiene una sucesión de vértices de B sub 0 hasta B sub k, de tal manera que para cada conjunto de aristas que pertenezcan a las aristas generales, ¿sí? Eh, y que obviamente cada valor sea menor que K, donde K es la cantidad de nodos que podemos tener, ¿bien? ¿Y qué es ese recorrido? No es nada más que contar cuántos aristas hay desde un lugar hasta otro lugar. Por ejemplo, acá, desde el D hasta F podríamos tener D, F y tengo dos. Pero si yo armo un recorrido que va con D, F, ¿sí? B, C y vuelve a F, tengo que contar la cantidad de aristas que hay y eso es el recorrido. No es nada más que contar las aristas que intervienen en eso. Bien. Un recorrido puede repetir vértices. Si ustedes se fijan, acá el vértice F está repetido porque va por acá y da la vuelta y vuelve a terminar ahí. O sea, va a estar repetido. Y puede comenzar y acabar en vértices distintos. Obviamente que si termina en el mismo, además de ser un recorrido, es un ciclo.
¿Bien? Y un camino es ese recorrido donde no van a coincidir, ¿sí? No van a tener elementos iguales. Es decir, que un camino, todos los vértices son distintos entre sí, excepto quizás el primero y el último, que son los que terminan esa relación. Pero no podríamos tener algunos que se cruzan de nuevo con ellos. Es decir, yo no podría armar este camino así. No podría decir que se vuelve a pasar por el B, que se vuelve a pasar por el C. Eso ya dejaría de ser un camino. Bien, acá tenemos un ejemplo. A, B, E, C y D es un camino, ¿sí? Eh, por esta otra parte, para este grafo, esta secuencia, además de ser un camino, es un circuito porque empieza y termina por el último. Y en este caso es un ciclo porque da, digamos, empieza en uno y termina en el mismo. ¿Sí? Empieza en el F y termina en S. Pero no repite nodos. Si ustedes se fijan acá, A, B y F, A, B y F, va hasta C, viene hasta E, vuelve por F y ahí va por A. Este nodo F se repitió, por lo tanto, no es un ciclo, porque no cumple con la condición, pero sí es un circuito porque empieza en uno, termina en el mismo, pero pasa por cualquier otro. ¿Bien? Y acá haciéndonos referencia a que los árboles, ¿sí? Es un tipo de grafo conexo y sin ciclos. Eh, Además de que no tiene más de un predecesor. Si ustedes se fijan, este dibujito que está acá, este esquema es un grafo, pero si yo lo represento mejor y tomo con que el nodo E, o podría ser el F, o cualquiera, es un nodo raíz, yo podría esquematizarlo de esta manera y al final termino teniendo un árbol, ¿sí? Entonces, los árboles son casos particulares de los grafos, pero nosotros en términos de conceptualidad vemos primero los árboles para después poder introducir esto, ¿sí? Y acá, si ustedes se fijan, es algo que ya en algún momento habíamos hecho y habíamos planteado que están los árboles de búsqueda. Acá está, si se fijan, un árbol de expresión que supongo que cuando vieron con Emmanuel algo pueden haber visto, pero es justamente cómo expresar una fórmula matemática en términos de un árbol, donde ponemos el nodo raíz, lo último que se va a hacer, ¿sí? Lo último que se va a hacer en este caso es la suma, entonces uno de los nodos es la suma y el otro nodo es la última operación que se vaya a realizar por ese lado, por lo tanto, para este caso es la multiplicación e internamente lo que vaya teniendo, ¿no? Eh, los vértices de un árbol se llaman nodo. Todo esto es repetir un poco lo que estaba planteado para árboles. Bien, las propiedades que tienen y hemos terminado con lo que hace referencia a la teoría de grafos. Bien, ¿algo que ustedes quisieran preguntar, chicos, de acá? Profe, con respecto a los ciclos de grafo, siempre tienen que ser de grado 3 o mayor. No, no. Empiezan, o sea, vos podés tener uno con uno solo, porque si yo tengo un único nodo, o sea, si yo tengo este nodo solo y hay una arista que viene y vuelve a incidir, es un ciclo, porque empezó en el mismo y terminó en el mismo. O sea que va a estar, digamos, con A, A. Listo. Esta es la única arista que hay y que justamente cumple con la definición. Tiene que empezar en uno y terminar en el mismo. Listo, se da. Si yo tengo dos, como este caso, supongamos que es A y es B, y yo tengo esta relación y a su vez tengo esta relación, voy a tener el conjunto AB y el conjunto BA y se cumple con que empieza en el mismo y termina en el mismo. Y tiene dos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros, o se dan más casos particulares cuando tenemos tres o más, o sea, cuando ya podemos tener tres nodos o n nodos. Pero ¿se cumple para uno? Sí, sí se cumple, que el ciclo para uno también es. ¿Y la diferencia con el grafo cíclico, profe? La diferencia con el grafo cíclico, que nosotros tenemos acá. ¿Dónde estaba? Tu, tu, tu. Acá, que nosotros hablábamos acá, ¿no? Es
es que justamente un ciclo y un grafo cíclico, ¿sí? Te terminaría haciendo lo mismo a vos, porque es lo mismo. Lo único que te va a cambiar es cuando es un circuito. Y para que sea un circuito, puedes repetir nodos intermedios, pero para que sea un ciclo no tiene que repetir nodos intermedios. Solamente tiene que cumplir con que el primero y el último es el mismo. O sea que si nosotros analizamos esto y vemos así, decimos, sí, es un ciclo, pero no es solamente un circuito, es un circuito porque el F se está repitiendo. ¿Bien? O sea, este es un grafo cíclico y este es un grafo de un circuito. Bien, profe. ¿Sí? Son definiciones, pero muy más que todo teóricas. Si ustedes se fijan en el trabajo práctico, no, eh, no tienen más que esto. O sea, en términos de grafos no los van a tener que programar. Si ustedes se fijan, tienen acá que hay matrices de adyacencia y representar cada una de ellas. ¿Y cómo las tienen que representar? Bueno, con su manera gráfica, el conjunto de nodos y las relaciones, con la tupla, es decir, con la nomenclatura, y con la lista de adyacencia. Obviamente que ustedes se van a tener que fijar, más allá de que estamos viendo que todos son ponderados, hay que ver si son dirigidos o no dirigidos, y ahí lo verán ustedes con que tienen que analizar si son simétricas. Si ustedes se fijan, así como moviendo así rápido, acá hay un nodo que todo cumple, excepto acá este 2, ¿sí? De C a D y de D a C no está. Por lo tanto, este es dirigido, ¿sí? Y así van a tener que analizar. Entonces, ustedes ya saben que para dibujar este, tienen que ir con flechas y a su vez la tupla va a ir con paréntesis. Ahora, si este no es, no es dirigido, bueno, van a tener la otra nomenclatura y cosas así, ¿no? Estos son para estos tres ejercicios. Y ahora, para este último, ¿sí? Lo único que se les pide es de cada uno de los nodos establecer el grado y demostrar si se cumple el teorema de apretones de manos. Nada más, es bien simple esto. ¿Se entiende ahora un poco? Ya, con esto ustedes ya tienen todos los conceptos para poder terminar el trabajo práctico. Eh, Sí, profe. y listo. ¿Sí? Profe, ¿y a los gráficos en qué lo hacemos? No, los quieren hacer en... Es más, a ver, si ustedes los quieren hacer en algún software, no hay ningún problema, pero si los quisieran hacer en papel y lápiz, lo hacen en papel y lápiz, no hay ningún problema con eso. Los adjuntan. Ustedes podrían utilizar acá en el Drive uno que se llama o DiagramNet o LucidChart. Crean un elemento y pueden acá representar, ¿sí? Eh, eh, los grafos. Si lo quieren hacer acá, los hacen acá y si no, no tengo problema con eso. Crear en blanco, acá abajo. No sé, a ver, parece que tengo más de uno. ¿Sí? Y acá ustedes pueden ir poniendo los nodos. Ponen un nodo, ponen otro nodo. ¿Sí? Y pueden ir arrastrando así y ya van armando. Si quieren pueden cambiar los tipos. Si ustedes se fijan acá, antes de empezar, digamos bien, si ustedes se fijan, yo quiero hacer una relación y sí o sí tiene una curva. Bueno, si ustedes le cambian acá y le ponen que es ese tipo, las próximas relaciones que ustedes hagan, por ejemplo, acá, se van a trazar de manera recta. Y si no, le pusieran un arco y podrían ver que tienen, se les va creando un arquito. Acá pueden jugar, pueden cambiar el fondo de los elementos. Si le hacen doble clic, se les genera el texto. Entonces, que si tuviesen así, le ponen el costo. Podrían ver acá que cambian y tienen los distintos tipos de flechas, si fuese necesario, o si no tuviera flecha, porque capaz que está el caso de que no tiene, no es dirigido. Van jugando ustedes ahí. Creo que si ustedes se paran,
No sé si también había. Bueno, pueden introducir si lo quieren hacer acá. Si no lo quieren hacer acá, lo hacen en papel y lápiz y no, tampoco hay problema, ¿no? Pero esta es una buena opción con Lucid Chart, Bien, profe. ¿sí? Bueno, chicos, yo quisiera saber si ustedes tienen dudas, si quieren consultar algo, si quieren ver algo. La semana que viene, tanto la clase del lunes como la clase del día miércoles, van a estar destinadas más que todo a clase de consulta, ¿sí? Porque la próxima semana, es decir, el miércoles 16 sería el parcial 2 con el cual ustedes ya tienen dos parciales del cuatrimestre y ese es el último miércoles del cuatrimestre, ¿sí? Porque ya ahí ya finaliza el cuatrimestre. Es decir, que nosotros esta semana, la semana del 13, el domingo 13 al sábado 19, finaliza el cuatrimestre y nosotros tendríamos el parcial el día miércoles 16. ¿Sí? De ahí en más, ustedes ya se van tranquilos las vacaciones. Si ustedes se fijan, en el trabajo práctico número 3 tiene fecha de entrega el viernes 20 de agosto. O sea, acá tienen un montón de tiempo para poder entregarlo porque yo contemplo de que ustedes van a tener mesas de exámenes acá, van a tener semana de vacaciones, van a volver a tener mesas de examen, vamos a tener una de vacaciones, digamos de nuevo, y acá vamos a tener el inicio del segundo cuatrimestre, la segunda semana del segundo cuatrimestre y la entrega. O sea que tienen mucho tiempo para entregar, o sea, tienen más de 2 meses. A ver, si ustedes lo terminan antes, no hay ningún problema, lo terminan, lo entregan, ¿sí? Eh, los conceptos están todos dados. Es cuestión de para que no sobrecargarlos y que hagan tranquilos. Si lo quieren entregar después, lo entregan después, si no antes. Ahora, la semana que viene no, la otra que es el parcial, va a entrar contenido de este, ¿no? Si ustedes se fijan, contenido de grafo es nada más que esto. O sea, no los van a tener que programar, pero sí van a entrar en el parcial. Es decir, hoy es la última clase de dictado de contenido nuevo por este cuatrimestre. Estamos terminando ya todo todo el material de la primera parte del cursada y cuando volvamos de las vacaciones van a tener ya este siguiente material donde hablamos de complejidad algorítmica y todo lo que hace referencia. ¿Sí?